Genoma mitocondrial, también llamado ADN mitocondrial, es el material genético de las mitocondrias. El ADN mitocondrial se reproduce por sí mismo semiautomáticamente cuando la célula eucariota se divide. El ADN mitocondrial fue descubierto por Margrit M.K. Nash y Sylvan Nash, utilizando microscopía electrónica y un marcador sensitivo al ADN mitocondrial. Este ADN es una molécula circular, cerrada sin extremos. Cada mitocondria contiene entre 2 y 10 copias de la molécula de ADN. En ellos están codificados 2 ARN ribosómicos, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas que participan en la fosforilación oxidativa. Estos genes mitocondriales son genes de ARN de transferencia, genes de ARN ribosómicos y genes de ARN mensajeros. Otra característica importante del ADN mitocondrial es que no se recombina. Ello implica que los únicos cambios que haya podido haber se deben exclusivamente a mutaciones. Ahora les hablaré sobre las enfermedades del ADN mitocondrial. Se designa con el nombre de enfermedades mitocondriales a un grupo de trastornos cuya característica común es un defecto en la producción de ATP provocado por un fallo en el sistema de fosforilación oxidativa. Entre las enfermedades encontramos a la distonia, que es un trastorno de movimiento y de contracciones, la atasia, que es un trastorno que consiste en la pérdida progresiva de la coordinación muscular, que luego hace que sea difícil de realizar movimientos voluntarios, el mal de Parkinson, que es la lentitud de los movimientos voluntarios, asinesia, que es la ausencia de movimiento, la rigidez muscular y la presencia de temblor, melas, que es un síndrome que causa daño encefalorraquídeo. Como dato importante, tenemos que han podido comprobar Francesco Villarroya y sus colegas del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona que la cantidad de ADN mitocondrial puede estar relacionada con la obesidad y la diabetes tipo 2, ligada a un estilo de vida sedentario. De hecho, al aumentar el ADN mitocondrial, aumenta la captación de glucosa, que entra en las células donde es oxidada. El estudio que ocupa la portada de la revista Obesity abre una nueva vía de investigación para desarrollar terapias genéticas que favorezcan una mejor oxidación de las calorías ingeridas. Todo esto sigue en investigaciones, pero aún no se conoce realmente qué efecto podría tener el ADN mitocondrial en solución al problema de diabetes. Hipótesis quimiosmótica. Es una teoría que explica el mecanismo por el cual la energía producida en el transporte mitocondrial de electrones se emplea para la síntesis de adenosintrifosfato. Potencial electroquímico del protón. Es generada por una cadena transportadora de electrones, que actúa como una bomba de electrones tanto como una de protones, bombeando electrones en direcciones opuestas, creando una separación de carga. En la mitocondria, la liberación de energía libre desde la cadena transportadora de electrones es liberada para mover protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal de la mitocondria. La cadena respiratoria es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana interna mitocondrial, que median reacciones bioquímicas que producen adenosintrifosfato, que es un compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de óxido-reducción redox y la luz solar, fotosíntesis. En esta etapa se oxidan las coenzimas reducidas. El NADH se convierte en NAD y el FADH2 en FAD. Al producirse esta reacción, los átomos de hidrógeno o electrones equivalentes son conducidos a través de la cadena respiratoria por un grupo de transportadores de electrones, llamados citocromos. Los citocromos experimentan sucesivas oxidaciones y reducciones, reacciones en las cuales los electrones son transferidos de un dador de electrones a un aceptor. En consecuencia, en esta etapa final de la respiración, estos electrones de alto nivel energético descienden paso a paso hasta el bajo nivel energético de oxígeno, último aceptor de la cadena, formándose de esta manera agua. Funciones de la cadena respiratoria. Debido a que la cadena solo transporta electrones,
Los protones son bombeados hacia afuera de la mitocondria, lo que crea un gradiente de protones con una carga muy positiva afuera de la mitocondria y una carga muy negativa dentro. Este gradiente obliga a los protones a volver a entrar a la mitocondria, y en el paso hacia adentro pasan por una enzima que forma un túnel de protones llamada ATP sintetasa, que con la fuerza de entrada de los protones forma ATP. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es una ruta metabólica que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP, altamente eficaz de liberación de energía en comparación con los procesos alternativos de fermentación, como la glucólisis anaerobia. Los electrones son transferidos desde un donante de electrones a un aceptón de electrones. Las reacciones redox son llevadas a cabo en las mitocondrias. Están involucradas 5 complejos de proteínas. La energía liberada por estos electrones se desplaza a través de la cadena de transporte de electrones y es utilizada para transportar protones a través de la membrana interna mitocondrial. Esto genera energía potencial bajo la forma de un gradiente de pH y un potencial eléctrico a través de la membrana. Esto permite que los protones fluyan de regreso a la membrana a favor del gradiente y a través de la enzima ATP sintasa. En la síntesis de ATP en la mitocondria, el gradiente de protones se produce como resultado en la entrada de NAD, producido en las reacciones de óxido-reducción. Los protones se acumulan en el espacio intermembranal hasta un gradiente de concentración tal que puede ser utilizado para producir. Los protones entran nuevamente en la matriz mitocondrial a través de los canales que forma el complejo enzimático de ATP sintetasa. Esta entrada se acopla a la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El hidrógeno cedido por el NAD a la cadena de transporte y los electrones son transferidos a lo largo de las proteínas de la cadena y el protón al espacio intermembrana, donde genera un gradiente. Los protones reentran pasando por complejo ATP sintetasa, generando ATP. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. El bloqueo de una enzima puede matar a un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Existen medicamentos que actúan como inhibidores enzimáticos. La unión de un inhibidor puede impedir la entrada del sustrato al sitio activo de la enzima y obstaculizar que la enzima realice su función correspondiente. Una alta especificidad y potencia asegura que el medicamento va a tener pocos efectos secundarios y por tanto una baja toxicidad.